Santiago Ángel está en la FM. La FM investiga. Son las 8 de la mañana, 8 minutos acá en la FM. Todas las radios en la corte están prendidas a esta hora con la FM. Un saludo para todos ellos. Hemos venido desde muy temprano anticipando el contenido de esta investigación. Muchos colombianos se preguntarán por qué hay unos procesos que salen adelante y otros no en las altas cortes. Y por qué los procesos más importantes del país pareciera que tomaran unos rumbos imprevistos. La FM ha podido establecer que existe la muy fuerte posibilidad y que hay todos los indicios de que una intrincada pelea interna mueve algunos de los sentimientos más fuertes dentro de las decisiones que se dan y que emergen dentro de esas cortes. Rivalidades entre los magistrados, unos evaluando las ponencias de otros y generando conceptos que van y se filtran en medios de comunicación para llevarle la contraria a enemigos o contradictores. Es precisamente esa rivalidad la que estaría impidiendo que grandes procesos que el país espera se resuelvan no llegan a su fin. Sentimientos humanos, diferencias humanas, son las que nos tendrían a todos detenidos. Don Santiago Ángel, la FM investiga. Luis Carlos, en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia hay una guerra de magistrados. Sus protagonistas son dos, el magistrado César Reyes y la magistrada Cristina Lombana. Y el origen de esta guerra, que está poniendo en vilo las investigaciones más importantes de la máxima instancia de la justicia en Colombia, es el caso del expresidente Álvaro Uribe. Esa investigación empezó Lombana, pero en el desarrollo del caso se aceptó un recurso en su contra tras haber pertenecido antes a las fuerzas militares y considerarse que podría de alguna forma haber algún conflicto cuando Uribe fue presidente y por lo tanto comandante en jefe de los militares. Ese proyecto de decisión para quitarle la investigación a Lombana lo hizo justamente Reyes, y la investigación terminó en su despacho hasta que éste decidió una medida de aseguramiento en contra de Uribe, lo que llevó a que el expresidente renunciara al Senado y su caso pasara a la Fiscalía. Desde entonces, ambos magistrados se han encontrado en una suerte de conflicto que pasa por filtraciones selectivas, cruces de acusaciones y, lo más grave, demoras injustificadas en la resolución de recursos contra las investigaciones que podrían estar terminando en problemas para el debido proceso, las garantías judiciales y las investigaciones de la más alta corte del país en lo penal. Pero permítame hacer historia, Luis Carlos. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema fue creada por el Congreso y sus magistrados fueron posesionados en el gobierno anterior. La decisión de reformar el organigrama de la Corte se dio para entregarles más garantías a los indagados y lograr que una sala diferente investigara y acusara y otra tuviera las decisiones de las sentencias. Antes, una misma sala de la Corte investigaba y condenaba, lo que significaba para algunos expertos en derecho penal pues una deficiencia en garantías procesales. Por ejemplo, el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, fue condenado en una única instancia sin el proceso que existe hoy y con la posibilidad de la casación. Ahora vayamos a las consecuencias de la guerra de magistrados. Hace varias semanas, el hoy embajador de Colombia ante Venezuela, Armando Benedetti, radicó una recusación en contra de la magistrada Cristina Lombana que lo investiga. Esa recusación debía ser resuelta en orden alfabético por el siguiente a Lombana, que
es el magistrado César Reyes. Pero el proyecto de la solución a la recusación se demoró semanas y finalmente empezó a ser discutido el jueves pasado sin llegar a un acuerdo en la sala. No es la primera vez que Benedetti interpone esos recursos y ahora la Corte se encuentra en el debate sobre si la investigación debe continuar llevándola a la Corte o si ante la salida del Congreso y la pérdida del fuero le corresponde ahora a la Fiscalía. El problema es que la enemistad ha llegado a tal punto que personas en la sala de la Corte han empezado a filtrar datos de las reuniones de los togados que deberían tener absoluta reserva. La FM conoció 2 salvamentos de voto de Lombana en el caso de la exsenadora Arlet Patricia Casado en la investigación por Odebrecht, en el que la sala se inhibió de investigar. El salvamento de la magistrada Cristina Lombana y el magistrado Francisco Farfán se dio en durísimos términos por considerar atípica de la decisión. Ese salvamento, que vamos a publicar en la página web de la FM, da cuenta del tono y el nivel de la guerra de magistrados. Preocupante resulta por lo menos que en asuntos como este, que se enmarcan en el escándalo de corrupción de Odebrecht, de tan innegable gravedad, trascendencia e impacto para la moralidad pública a nivel transnacional, la sala lleve a cabo una investigación tan laxa y condescendiente para concluir, al margen de toda justificación admisible, que el tráfico de influencias en que pudo incurrir la aforada simplemente no existió, sin reconocer ni siquiera un margen de duda razonable que debió superarse a través de una averiguación verdaderamente integral, estricta, inflexible y enérgica. La magistrada señaló que la relación de Casado, que fue congresista, con el caso de Odebrecht era más que evidente. Un yerno suyo, Juan Manuel González Paz, era socio de la empresa Bonus Banca de Inversión, al que se le entregó un contrato de consultoría para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena entre Odebrecht y Cor Magdalena. La empresa del yerno de Casado recibió un 3% del valor del contrato por alrededor de 4.822 millones de pesos. La suma fue pagada como comisión de éxito por parte del consorcio Navelena, dice el salvamento, cuyo socio mayoritario era la multinacional de Odebrecht y Valorcon, empresa de la familia Gerlain. La magistrada se quejó de que la sala no tuvo interés en investigar si la senadora pudo haber tenido un interés indebido para que su yerno lograra ese contrato de la empresa brasileña. Abro comillas, la sala mayoritaria desconoce de manera palmaria que los delitos de encuentros relacionados con corrupción administrativa, como en el caso de Odebrecht, se canalizan a través de organizaciones criminales y en dicho marco los contactos y estrategias delictivas se llevan a cabo en un escenario de clandestinidad y ocultación. El vehemente salvamento de voto había pertenecido o no al partido del Ñoño Elías y Otto Bula, ambos condenados por el escándalo. Y del otro lado también hubo una publicación. Este fin de semana, El Espectador expuso la historia del papel de la propia Lombana en el caso del senador Lidio García. En el despacho de la magistrada había una investigación por supuestos hechos de parapolítica. Allí, los magistrados Reyes y Marco Antonio Rueda dejaron una constancia sobre la decisión de Lombana que consideró que se debía prescribir la investigación por tratarse de hechos ocurridos hace casi 10 años. Los magistrados denunciaron que habría una ausencia en decretar algunas pruebas por parte de Lombana para supuestamente dejar que el caso tuviera que cerrarse. Existió un inusual desinterés en el acopio de la prueba que se evidencia en que solo en 2021 Lombana dispuso avanzar en la ubicación de varios jefes exparamilitares, dice la aclaración de ambos togados. Así, entre un duro cruce de acusaciones, salvamentos y aclaraciones de voto, pasan los días en la sala de instrucción de la Corte, pero además con filtraciones que podrían poner en peligro la seguridad de las investigaciones para que llegue a fin. Y entre todo esto, Luis Carlos, pues no se conoce un pronunciamiento del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que los casos más importantes de delitos o de corrupción que investiga la Corte con aforados, como el caso de Piedad Córdoba o el caso de Mario Castaño o el caso de los senadores o excongresistas que han cometido delitos, están detenidos y esperando que se guarde el tiempo en los anaqueles por la guerra que existe hoy en la sala entre Lombana y Reyes. 8:18. Don Santiago, es que este es el estamento más importante del país. Muy preocupante lo que usted nos cuenta, don Santiago. Sí, señor. Muy preocupante. Pues es la Corte
Suprema de Justicia y es la sala de instrucción que fue creada justamente para darle más garantías y debido proceso a los investigados y que tuvieran la oportunidad de que dos salas diferentes, una acusara y otra condenara. Y en una pelea que ya tiene a dos bandos encontrados en la corte, se pasan los días filtrándose los documentos, dilatando los procesos y acusándose de que el uno es bueno y el otro es malo sin que haya resultados en las investigaciones de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Los togados han respondido a estas observaciones que respetuosamente les hacemos fundamentadas en estos documentos. Hemos tenido la oportunidad de conversar con los dos magistrados, con la magistrada Cristina Lombana y con el magistrado César Reyes, con quien tenemos una cita pendiente, pero pues obviamente por la reserva de la información, Luis Carlos, no han querido comentar al respecto. Todo lo que les acabamos de contar está probado con varias fuentes dentro de la sala y por supuesto con los documentos que estamos exponiendo. Con los documentos que usted acaba de exponer. Pero hay que hacer una pregunta muy puntual. Ojalá ellos nos los resolvieran. Y si es por medio de un comunicado, mejor. Y es firmado por los dos. Sí. ¿No? Desmentir que hay ese tipo de enfrentamientos y que eso esté deteniendo los procesos más importantes del país. Para claridad de los colombianos. O aceptar que hay una rivalidad y una diferencia y hay, porque también es válido, una postura radicalmente diferente entre los dos. Pero es que estas son las Cortes, Corte Suprema de Justicia. Y eso de la filtración a los medios de comunicación para movilizar algún tipo de sentimiento público o avergonzar o avasallar al contrincante, también tiene que quedar aclarado por parte de estos respetados y respetables juristas y magistrados de Colombia. Ellos son los que tienen que enseñarle al país y servir de ejemplo de tolerancia y sobre todo de buen manejo de la ley, de la norma y de la democracia y de la división de poderes. Muy importante esta investigación, don Santiago, gracias. 8:21 aquí en la FM, las noticias como son. La FM investiga.